trabajo empieza con la toma de una imagen médica que puede ser una tomografía, una resonancia magnética, una ecografía o un ultrasonido. Luego, a través de nuestro exclusivo algoritmo de digitalización, convertimos estas imágenes en un modelo 3D, que posteriormente será impreso en nuestros equipos. Estos biomodelos son biocompatibles, es decir, no solamente pueden ser utilizados dentro del quirófano luego de ser esterilizados, sino que en el caso de las guías quirúrgicas pueden ser usados directamente en el paciente expuesto. Usando un biomodelo, los médicos podrán tener en sus manos una herramienta que les permitirá planificar de una forma más sencilla sus procedimientos quirúrgicos. Es una ayuda también para el diagnóstico. Pero más importante aún, los biomodelos de PRIMED le permitirán al doctor tener la experiencia previa de la cirugía antes de entrar al quirófano. Además, un biomodelo puede ser esterilizado y usado durante la cirugía, facilitando los procedimientos, ahorrando tiempo, minimizando el riesgo de infección del paciente y, sobre todo, mejorando la comunicación dentro del quirófano con todo el equipo médico involucrado. Y hablando de comunicación, ¿qué mejor manera de explicar a sus pacientes cuál es su problema y cómo lo vamos a solucionar que haciéndolo con la ayuda de un modelo médico personalizado? Buenos días, amigos y amigas, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es de bastante importancia. Vamos a hablar sobre las soluciones que aporta la impresión 3D para mitigar el COVID-19. La pandemia ocasionada por el COVID-19 ha cerrado una gran cantidad de industrias manufactureras. Ante este escenario, el conseguir insumos y dispositivos médicos y de protección se ha convertido en un problema. La impresión 3D aparece con su capacidad de democratizar la manufactura. Así, todos aquellos con una impresión 3D podrán aportar con soluciones que mitiguen diferentes problemas en el ámbito del coronavirus. ¿Cómo está aportando la impresión 3D con soluciones reales y tangibles? ¿Algunas de estas soluciones podrían convertirse en un problema? ¿Cómo se maneja la propiedad intelectual? Intentaremos responder algunas de estas preguntas en el webinar del día de hoy. Es por eso que nos acompaña Carlos Gabriel Elguero. Él es doctor en Ingeniería Mecánica, especializado en Bioingeniería e Impresiones 3D. Tiene una maestría en Ingeniería Mecánica con énfasis en manufactura y es ingeniero mecánico graduado del SPOL. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Ciencias de la Producción. Trabaja con impresiones 3D desde hace más de una década y es cofundador del primer laboratorio de énfasis en impresiones 3D y manufactura asistida por computadora del país, Campro, con sede en el SPOL. Buenos días, Gabriel, bienvenido. Gracias por estar ahora presente. Adelante con tu exposición. Hola, Jean-Pierre, ¿cómo estás? Bueno, primero quería agradecer a Cenecic por haberme invitado. La verdad es que es un honor estar con ustedes hoy y estar con todas las personas que nos están viendo para compartir un poquito acerca de qué es lo que está haciendo la impresión 3D contra esta pandemia, ¿no? Entonces voy a empezar a compartir mi presentación. Vamos por aquí. Listo. ¿Me puedes confirmar que estás viendo la presentación ahora? Sí, perfecto, ya está el aire. Muy bien, listo. Entonces, bien, como tú lo has dicho, nuestro seminario de hoy justamente es sobre eso, sobre impresión 3D, lo he llamado impresión 3D versus COVID-19, básicamente porque actualmente la impresión 3D está tomando mucha relevancia en ofrecer soluciones muy importantes contra la pandemia y muchas de ellas las vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Entonces, esta es brevemente la agenda que vamos a tomar. Primero, pues, gracias por la presentación, pues no voy a tomarme mucho tiempo en eso, ¿no? Básicamente, quién soy y por qué estoy hablando sobre esto ya lo has topado tú un poco. Voy a hacer una breve introducción a la impresión 3D para aquellas personas que quizás todavía no estén muy familiarizadas con la tecnología. Voy a hablar de por qué la impresión 3D es particularmente útil en una pandemia. Y luego vamos a hablar sobre básicamente cuáles son las aplicaciones de la impresión 3D durante esta emergencia y finalmente pues abriremos el foro. Si es que alguien tiene alguna pregunta y respuesta, con gusto la compartiré, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues, ¿quién soy yo y por qué estoy hablando
sobre esto, pues como tú bien lo has dicho, tengo un doctorado en bioingeniería y soy fundador de una empresa llamada Elguero 3D, en donde nos dedicamos a dar servicios de diseño e impresión 3D focalizados para el sector salud, y en base a esto hemos creado algunas soluciones y algunos productos, todos relacionados o todos interesados en buscar una relación entre la impresión 3D y el sector salud, básicamente, ¿no? Hagamos una breve introducción a la impresión 3D o qué es la impresión 3D para aquellas personas que probablemente todavía no conozcan qué es. Yo tengo un concepto muy sencillo que me gusta siempre usar. La impresión 3D es un proceso de manufactura, ¿no? Un proceso de manufactura que busca fabricar objetos utilizando la adición de material capa por capa. Entonces, lo que hace la impresión 3D, cualquier medio de impresión 3D, es, a diferencia de la manufactura convencional, en donde nosotros estamos poniendo un pedazo de material, un objeto, y luego comenzamos a extraer material de ese objeto hasta llegar a una forma final, o tenemos un material y lo conformamos hasta llegar a una forma final. Con la impresión 3D lo que hacemos es partir de nada, ¿no? Cuando empezamos un proceso de impresión 3D, nuestra máquina está completamente vacía. Y lo que hacemos es, comenzamos a crear el objeto, básicamente añadiendo material. Y estos procesos se realizan capa por capa, ¿no? ¿Cuáles son las características fundamentales de la impresión 3D? Bueno, primero, lo que ya he dicho, que es aditiva, es decir, que a diferencia de los otros procesos de manufactura, este proceso funciona añadiendo material. La segunda, que es portátil, ¿no? Y esto es bastante interesante porque las impresoras 3D tomaron un boom, está empezando a tomar un boom aproximadamente hace 10, 12 años, en donde se cayeron las patentes y se comenzaron a crear impresoras 3D. Hay gente que inclusive arma sus propias impresoras 3D, ¿no? Y muchas de ellas son pequeñas y alcanzan en un escritorio, ¿no? A mí me gusta pensar, por ejemplo, lo que me pasó a mí en la pandemia. Yo tengo mi laboratorio de impresión 3D, que es más o menos este fondo que estoy colocando aquí, y obviamente, pues, durante la pandemia, pues, nos tocó estar encerrados en casa. Llegó un momento en que yo dije, bueno, tengo que comenzar a producir con mis impresoras, y lo que hice fue traerme parte del laboratorio de impresión 3D a mi casa, ¿no? Eso probablemente es algo que con otro proceso de manufactura no se pueda lograr con tanta facilidad, ¿no? Otra que es manufactura bajo demanda, ¿no? Si alguien quiere algo, se lo produce en ese momento, no es necesario mantener un stock. Básicamente, esta es una de las bondades también, no tener que mantener un stock en este sentido. Y manufactura rápida, lo cual es relativo, ¿no? Porque obviamente producir algo por impresión 3D, si hacemos un análisis o una comparación 1 versus 1, compartir algo o crear algo con impresión 3D probablemente sea mucho más lento que, por ejemplo, un proceso de inyección de plásticos, ¿no? Pero, sin embargo, si tomamos en cuenta todo el análisis y todo el diseño, o desde la parte de diseño hasta la parte de iteración en prototipos, obviamente la impresión 3D nos da mucha mayor rapidez, ¿no? Ahora respondamos la pregunta, ¿por qué la impresión 3D es particularmente útil en esta pandemia, ¿no? Y es básicamente porque debido a la pandemia, el resto de los medios de producción o el resto de la manufactura se ha paralizado, ¿no? Completa o parcialmente, ¿no? El resto de los medios de manufactura se han paralizado. Y ante eso, comenzar a producir y crear cosas utilizando impresoras 3D probablemente se convierta en el único proceso de manufactura que sea rápido y efectivo, ¿no? Es decir, un proceso de manufactura que nos permita simplemente traer una máquina, conectarla, ¿no? Obviamente, pues, si ya tenemos el diseño a la mano, crear algo sin tener que tener un brazo productor muy musculoso, ¿no? Entonces, cuando el resto de los medios ha paralizado, cuando las compañías están paralizadas o a medio talle, cuando no se puede ir a producir, la impresión 3D nos ofrece esta solución, ¿no? Y se preguntarán por qué. Bueno, básicamente por 6 razones fundamentales. Primero, la impresión 3D nos ofrece flexibilidad, ¿no? Hay diferentes medios, diferentes materiales también. Nos ofrece la flexibilidad de, en el caso de un desarrollo, tener que desarrollar algo rápidamente, regresar y volver a imprimir, regresar y volver a crear lo que nosotros necesitamos, ¿no? Como les dije, es rápida de implementar, ¿no? No se necesita de mucho conocimiento, ¿no? Y esto entre comillas, ¿no? No necesita mucho conocimiento para implementar la máquina, para ponerla a funcionar, ¿no?
es básicamente económica, ¿no? No vamos a comparar lo que cuestan grandes equipos de manufactura con respecto a lo que puede costar una impresora 3D, ¿no? De hecho, se puede encontrar impresoras 3D aproximadamente desde los $200 en el mercado, ¿no? Es efectiva, ¿no? Y me refiero a que es efectiva, y pongo ahí entre paréntesis CAD. CAD son las siglas de diseño asistido por computadora, y digo que es efectiva porque rápidamente la impresión 3D nos permite dibujar algo en la computadora y tenerlo directamente en la impresora ya produciendo sin ningún intermediario, ¿no? Nos permite utilizar varios materiales, y esto que es clave, esto último que he colocado aquí, que es bastante clave, ¿no? Que es que nos permite esterilización, ¿no? La impresión 3D nos permite crear productos que sean primero, esterilizables, y segundo, que sean biocompatibles también, ¿no? Y algo que dijo Jean-Pierre también en la introducción, ¿no? Que la impresión 3D es el medio más efectivo para democratizar la manufactura, ¿no? Es algo, la impresión 3D logra lo que ningún otro medio de manufactura probablemente logre, ¿no? Permitir que la manufactura o el brazo de manufactura se coloque en las manos del usuario, se democratice. Ya no tenemos que ir a una gran compañía para que nos cree algo, lo podemos hacer nosotros, ¿no? Y me quiero quedar con ese verbo ahí que es súper importante, que es crear, ¿no? Crear es la palabra clave cuando hablamos de impresión 3D, porque básicamente lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza, se puede convertir en una solución, ¿no? Ahora sí hablemos de cuáles son las aplicaciones que la impresión 3D está ayudando a crear durante la emergencia, ¿no? Pero antes me quiero quedar con esta frase muy importante para que pongamos todo esto en contexto, ¿no? Y es que antes de la pandemia, o sea, antes del COVID-19, la mayoría de los elementos que voy a mostrar a continuación simplemente no existía, ¿no? La mayoría de los elementos simplemente no existía. De por sí o de contado, no existían creados con impresión 3D, ¿no? Hay algunos remixes ahí de cosas que se producen por manufactura convencional que luego creamos por impresión 3D, pero en general, antes de la pandemia, la mayoría de estos elementos no existían, ¿no? Empecemos. El primero, ¿no? Voy a ir más o menos en orden de complejidad y en orden también de relevancia, o mejor dicho, de ventas, ¿no? De lo que se ha vendido, ¿no? El primero son adaptadores para las puertas, ¿no? Como sabemos, las manijas de las puertas están entre los objetos, ¿no? Que más acumulan o que más pueden acumular bacterias, ¿no? Y virus en este caso, ¿no? Entonces, el hecho de poder crear una solución para utilizar las puertas, abrirlas y cerrarlas sin tener que utilizar nuestras manos, más bien haciéndolo con un antebrazo, ¿no? Se vuelve algo bastante necesario, ¿no? Entonces, gracias a la impresión 3D, podemos diseñar, obviamente todas las manijas son diferentes, ¿no? No podemos crear o hacer una gran producción de adaptadores para puertas usando manufactura convencional, porque todas las manijas tienen un diámetro diferente, una forma diferente, un largo diferente, ¿no? Entonces, la impresión 3D nos permite tomar medidas, dibujarlo y crearlo específicamente para cada necesidad, ¿no? Y ahí hay varias soluciones que se pueden adaptar fácilmente, rápidamente, que se están adaptando fácilmente y rápidamente, y hay algunas, como la de la foto aquí, justamente del lado derecho, en donde tenemos pues digamos, un adaptador para abrir puertas más portátil, ¿no? Algo que uno puede llevar, digamos, en su bolsillo, ¿no? Que le va a permitir, sin tener que tocar la manija cuando vayamos, cuando salgamos, ¿no? En algún momento, sin tener que tocar la manija de la puerta, poder abrirla directamente, ¿no? En segundo lugar, tiras para mascarillas, ¿no? Utilizar mascarilla por un largo periodo de tiempo puede ser algo, primero, incómodo, ¿no? Y segundo, puede representar también un riesgo, ¿no? Porque nosotros sabemos que nuestras manos van a estar en contacto con el mundo exterior, van a estar en contacto con los virus, ¿no? Se pueden quedar parte de esos virus en nuestras manos, en nuestros guantes, y luego eso tenemos que acercarlo a nuestra cabeza para quitarnos la mascarilla, ¿no? Entonces estos straps también nos ayudan a
minimizar esa interacción que existe entre nuestras manos y nuestro rostro, ¿no? Y se pueden, y aparte, pues, también, de alguna manera, cuidan un poco las orejas de las personas que utilizan las mascarillas y hacen un poco más cómodo el sobrellevar o el utilizar una mascarilla por un periodo largo de tiempo, ¿verdad? Lo otro, número 3, bifurcadores para respiradores, ¿no? Como todos sabemos, los respiradores son un equipo que se está volviendo primordial y cada vez escaso, ¿no? Más escaso, ¿no? Entonces, hay pacientes cuya necesidad del respirador no es utilizada en un 100%, ¿no? Hay pacientes en los cuales o para los cuales no se necesita toda la capacidad de ese respirador, el respirador está siendo subutilizado. Y hay varios de esos pacientes en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que se está haciendo es creando rápidamente estos bifurcadores que se colocan a la salida del respirador para que el respirador pueda, de alguna manera, no solamente funcionar para un solo paciente, sino funcionar para 2 pacientes, para 3 pacientes, para 4 pacientes, dependiendo de 2 cosas, de la capacidad del respirador y de la necesidad que tenga el paciente de ese respirador, ¿no? Entonces, es algo que se puede crear rápidamente, como ustedes pues podrán pensar, hay muchas marcas de respiradores, todos los respiradores tienen diferentes tipos de boquillas, ¿no? Pero se puede hacer con el diámetro de la boquilla del respirador, con el diámetro de la manguera, rápidamente este tipo de bifurcadores que son estériles también o se pueden esterilizar de una manera muy sencilla, ¿no? Número 4, partes para respiradores, ¿no? Algo que tiene que ver con lo que dije, cuando las fábricas cierran, los proveedores se empiezan a quedar sin producto de stock y se empiezan a quedar también sin la capacidad de producir nuevas partes y piezas, ¿no? Esto sucedió en Italia, ¿no? Esta es una foto tomada de un caso en Italia, en donde estos hospitales se empezaron a quedar sin estas partes de respiradores que tienen que ser reemplazadas rápidamente y el proveedor no les podía abastecer. Entonces el proveedor lo que hizo fue, de alguna manera, eliminar su patente o de alguna manera dar ese derecho para que se repliquen estos elementos y se comenzó a diseñar y a producir estas partes rápidamente y por bastante cantidad, ¿no? Para tenerlas listas, ¿no? Este es un caso típico de cuando el proveedor no te puede ofrecer y no puede de alguna manera darte estas partes y se necesita por urgencia tenerlas en donde los derechos pueden ser cedidos, ¿no? Obviamente pues durante un cierto tiempo, ¿no? Siguiente, adaptadores para máscaras. Hemos hecho de estas también en el Gero 3D, ¿no? Hay gente que tiene como hobby utilizar este tipo de máscaras para bucear, ¿no? Y este tipo de máscaras se pueden adaptar también a respiradores, ¿no? Se pueden adaptar a respiradores. Entonces, o se pueden adaptar a filtros también, ¿no? Pueden ser utilizadas para adaptar filtros. Y para eso se necesita impresión 3D, ¿no? Entonces, nuevamente, se puede hacer un diseño sencillo utilizando CAD e imprimir esto en cuestión de horas, ¿no? Para tenerlos listos y para ser utilizadas, ¿no? Y hay varios remixes también a partir de estos adaptadores que nuevamente pueden servir tanto para adaptar filtros cuanto para ser adaptadas directamente a respiradores también, ¿no? Número 6, esto para el caso de los odontólogos, succionadores bucales, ¿no? ¿Para qué sirven estos succionadores vocales que, por cierto, se producen para ser conectados directamente también a todo este equipamiento que tienen los odontólogos cuando nos sentamos en una silla de alguno de ellos, en un consultorio de ellos, los podremos haber visto, ¿no? ¿Cuál es el problema? El problema es el siguiente, ¿no? Hacia su lado izquierdo ven lo que dice antes. Cuando el odontólogo está realizando su trabajo dentro de la boca del paciente, ¿no? Obviamente están utilizando las turbinas. Y estas turbinas están tirando agua a presión y esta agua a presión obviamente se volatiliza. Entonces, si el paciente está contaminado con algún virus, estas partículas que se volatilizan pudieran llegar al doctor, ¿no? Pudieran contaminar al doctor. Hay algo que se llama contaminación cruzada en ese caso, porque aparte es
en el otro sentido también, ¿no? En el caso de que el doctor, de alguna manera, pudiera estar contaminado. Entonces hay una contaminación cruzada en ese sentido, ¿no? Lo que hacen estos succionadores es lo que sucede en el lado derecho, ¿no? Lo que hacen estos succionadores es se colocan alrededor de los labios del paciente y comienzan a succionar todas esas partículas que pudieran estar volatilizando, ¿no? Entonces, de esta manera reducimos este riesgo de contaminación cruzada que existe o que pudiera existir dentro del consultorio de un doctor en una cita médica para revisar nuestros dientes o nuestra dentadura, ¿no? Número 7, y esta me parece súper interesante, que son hisopos para pruebas, ¿no? Si tomamos en cuenta la gran cantidad de pruebas que se realizan por COVID, es muy fácil pensar que los hisopos pueden empezar a escasear, ¿no? Entonces, podemos imprimir en 3D hisopos, ¿no? Podemos imprimir en 3D hisopos, obviamente tienen que tener una forma específica, tienen que ser aprobados, tienen que ser testeados, que es algo que ya está haciendo, se está haciendo a partir de una compañía que se llama Formlabs, que es la que ha tomado la batuta en esto, ¿no? Pero se pueden llegar a crear estos hisopos que ya los están distribuyendo, ya los están usando en pruebas para realizar la parte de hisopado en el proceso de impresión, de cuando se necesita hacer una prueba contra COVID, ¿no? Y una de las cosas interesantes es que se pueden producir muchos, ¿no? Se pueden producir muchos en un solo batch de estos hisopos que se producen con un proceso de impresión 3D que se llama estereolitografía, se generan en un material biocompatible, en una resina biocompatible, para que sea puesta en contacto con un paciente expuesto, ¿no? Y finalmente, los face shields, ¿no? Que es algo que probablemente deben de haber visto, es algo que se está convirtiendo en una necesidad, ¿no? No reemplazan a la mascarilla, pero sirven de protección, funcionan en conjunto con la mascarilla, ¿no? Nosotros en el Guero 3D estamos haciendo una campaña de donación de estos face shields que se llama Compra una, dona una, en donde cada face shield que podamos vender nosotros, por cada face shield que vendamos, nosotros hacemos una donación a las personas pues, que más lo necesitan en centros de salud y otros tipos de lugares también, ¿no? Son súper sencillos de imprimir, el modelo es súper sencillo de imprimir, se coloca una lámina, en este caso, puede ser, usualmente pues se puede usar acetato, en el caso de emergencia, nosotros utilizamos PVC para esto, pueden probarse para niños también, y han tomado mucha relevancia porque es un equipo de protección personal, un EPP, que es muy fácil de producir, ¿no? Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración también, ¿no? Porque probablemente esto de alguna manera sea una pregunta que surja durante las personas que nos están escuchando en este momento, ¿no? Y es que podemos crear face shields con impresión 3D, pero no debemos, podemos sí, pero no debemos crear mascarillas utilizando impresión 3D, ¿no? La respuesta es, cuando uno produce un objeto utilizando impresión 3D, este objeto tiene una porosidad mucho mayor a la que pudiera tener si se manufactura de cualquier otra manera, ¿no? Y esta porosidad es grande o lo suficientemente grande para que el virus o cualquier virus pueda entrar, ¿no? Pueda hacerse camino, puede entrar y pueda crear un problema, ¿no? Entonces, yo no recomiendo, ¿no? Es más, no es que no recomiendo, animo a que las personas dejen de imprimir en 3D mascarillas. Hubieron algunas iniciativas a nivel mundial de gente que comenzó a promocionar sus mascarillas, hay gente que comenzó a promocionar inclusive un filamento antibacterial, pero nada de esto es adecuado porque aun cuando se puedan producir en un filamento que pueda ser antibacterial y que de hecho lo es, este mecanismo antibacterial toma tiempo en matar la bacteria, ¿no? Entonces yo no recomiendo y animo a que por favor las personas que tengan impresoras 3D no produzcan mascarillas utilizando impresoras 3D, produzcan face shields o produzcan cualquiera de las cosas que hemos visto a lo largo de este webinar. Bien, esto es básicamente todo lo que tenía listo para ustedes el día de hoy, ¿no?
De alguna manera, pues me gustaría que continuemos en contacto. Aquí están nuestras redes, ¿no? Estamos en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, estoy en todos lados. Me gustaría tener también o continuar el contacto con cualquiera de ustedes que nos están viendo en este momento. Y abro en este momento el foro para cualquier pregunta que pudieran tener. Con gusto responderé. Muchísimas gracias, Carlos, por tu intervención. Vamos con la ronda de preguntas. Tenemos una pregunta acá que nos dice, la impresión 3D es una tecnología que tiene más de 30 años desde su creación. ¿Por qué la vemos sobresalir recién ahora? Ok, bueno, sí, eso es una pregunta bastante interesante. Básicamente, como tú dijiste, la impresión 3D fue creada aproximadamente entre 1980 y 1981, ¿no? Hace mucho tiempo. ¿Por qué la estamos viendo sobresalir recién ahora? Porque aproximadamente hace 10 años las patentes se caducaron, ¿no? Tú sabes que cuando uno patenta algo, la patente tiene un periodo de vida de aproximadamente 20 años. Entonces, en este caso, las patentes se caducaron y como las patentes se caducaron, todos los planos, toda la tecnología, todo el know-how se abrió y comenzaron las empresas a crear sus impresoras 3D, los entusiastas, los makers, comenzaron a crear sus propias impresoras 3D y por eso se abarataron, ¿no? Entonces, como ahora son más baratas, como ahora es mucho más barato conseguir material, como ahora es mucho más barato comprar una impresora, entonces, pues, más gente puede tener impresoras 3D. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, ¿la producción en serie de estos insumos es más económica si usamos una impresora 3D? No, no. Eso es muy importante tenerlo en claro, ¿no? La impresión 3D no reemplaza la manufactura convencional, todavía, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque, bueno, a pesar de que ya tenemos muchos materiales que se imprimen en impresión 3D, todavía es mucho menos de lo que se puede producir por manufactura convencional. No es tan rápida como la manufactura convencional. Basado en eso, y aparte, pues no tenemos el mismo volumen de producción. Entonces, obviamente, solamente por el simple hecho del volumen, ¿no? Por inyección de plástico, yo puedo producir 2 millones de piezas en un tiempo determinado muy pequeño. Producir 2 millones de piezas en impresión 3D probablemente dure años, ¿no? Entonces, no vamos a competir nunca, la impresión 3D nunca va a competir. Eso es algo que siempre me gusta decir, porque a veces cuando, por ejemplo, viene algún cliente y me dice, pero eso está muy caro, yo lo puedo conseguir más barato. Claro, lo puede conseguir más barato, pero no en impresión 3D, ¿no? Y ahí, preferible ver otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la impresión 3D es mucho más barata cuando tengamos que hacer prototipos, es mucho más barata cuando tengamos que hacer personalización de cosas. Ahí es cuando la impresión 3D tiene sentido. Ok, habíamos hablado en la exposición inclusive de la forma de poder hacer mascarillas con impresión 3D, pero ¿cuál es el limitante de la impresión 3D en ofrecernos más soluciones contra el COVID-19? ¿Cuál sería este limitante en específico? Yo creo que el limitante tiene que ver, primero, con los materiales que utilicemos, ¿no? Con qué tan esterilizables son los materiales que utilicemos, porque todo lo que usamos en COVID debería permitir algún tipo de esterilización, ¿no? O algún tipo, por lo menos, de desinfección, ¿no? Y segundo, los expertos que tomen partido en generar soluciones, ¿no? Porque la impresión 3D se ha democratizado, sí, la impresión 3D está en muchos lados, sí, cualquier persona se puede comprar una impresora 3D y empezar a ofrecer servicio de impresión 3D, sí, pero tenemos que tener en cuenta que para poder ofrecer soluciones de este tipo hay que tener un conocimiento que hay que aplicarlo, ¿no? Entonces no podemos, por eso yo inclusive hice digamos, fui específico en la cuestión de las mascarillas, ¿no? Porque fue una de las primeras cosas que, inclusive yo, ¿no? Yo hice un diseño de una mascarilla, ¿no? Pero luego investigando un poco más y pensándolo un poco mejor, dije, no lo puedo lanzar, no lo podemos empezar a imprimir porque justamente hay este inconveniente, ¿no? Entonces sí es muy importante que tengamos claro que lo que se imprime en 3D no es lo mismo que lo que producimos por manufactura convencional. Perfecto. Omar Barrenuevo, que nos está viendo, nos dice, ¿algún comentario sobre impresión 3D en metales? Omar, ¿cómo estás? Sí, a ver, hay dos procesos que son los que más se utilizan para impresión 3D en metales. Los comentarios con respecto a la impresión 3D en metales son, primero, que es un proceso muy costoso, ¿no? Todavía, digamos, podemos hacer impresión 3D en metales si nos vamos a una máquina, este es un proceso que se llama
de sinterización selectiva por láser. Esta máquina puede llegar a costar hasta $750,000, ¿no? Hay procesos también de deposición de metal fundido, ¿no? Que son un poquito más económicos, pero no son tan efectivos, ¿no? Entonces, la impresión 3D en metales todavía es un proceso que es muy restringido porque es muy caro, ¿no? Y básicamente está destinado a soluciones de nicho, ¿no? Por ejemplo, soluciones de nicho como medicina, como implantes personalizados, como elementos muy caros de turbinas de aviones, cosas como esas en donde realmente tenga sentido producir algo tan caro. Habíamos hablado también, para volver a recalcarlo esto y encontrar, estar bien claros en la diferencia, habíamos explicado previamente sobre los face shields y las mascarillas. ¿Cuál es esta diferencia? Porque muchos del personal médico utilizan los face shields. Sí. Y algunas personas quieren utilizar las mascarillas de impresión 3D. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? A ver, el face shield es la visera, que es lo que imprimimos con impresión 3D, ¿verdad? Sobre la que ponemos un acetato, un acetato no, un visor, ¿no? Transparente, ¿no? El visor transparente lo que va a hacer es protegernos. El visor no lo imprimimos, no lo hacemos con impresión 3D. El visor lo compramos según lo que nos venda la manufactura, por lo tanto, como lo compramos, la porosidad de ese visor es casi nula, ¿no? Entonces, ese visor, ¿qué protege? Nos protege la piel, protege nuestros ojos, ¿no? De cualquier problema que tengamos. La mascarilla no nos va a proteger, una mascarilla impresa en 3D no nos va a proteger, porque si cae un virus con alguna, digamos, por ejemplo, alguien que estornuda, ¿no? Si cae un virus, ese virus pudiera tener la mala fortuna de introducirse por la porosidad de la mascarilla. Entonces, y puede llegar a nuestras vías respiratorias. Entonces, por eso no podemos hacer impresión 3D de mascarillas, sí de face shield, y el combo ideal sería un face shield con una mascarilla convencional usada siempre al mismo tiempo. Perfecto. Para ir culminando, por favor, luego de esta emergencia, ¿podríamos seguir accediendo a estos dispositivos protegidos por derechos de autor? Depende, ¿no? Yo pensaría que no. No, yo pensaría que no, porque todos los insumos médicos, detrás de todos los insumos médicos hay compañías muy grandes, muy poderosas, que obviamente pues tienen todo el derecho, claro, porque pues han pagado por este desarrollo de productos, van a necesitar seguir vendiendo la propiedad intelectual dentro de sus dispositivos, ¿no? Entiendo que hoy por hoy muchos de las compañías han cedido sus copyright por la emergencia y porque no pueden proveer, pero yo no creo que luego de la pandemia podamos seguir teniendo esto. La idea es empezar a seguir desarrollando, ¿no? Seguir desarrollando nuestros propios elementos. Perfecto, tenemos una pregunta más. Nos dice, ¿cuáles han sido las mejoras de la impresión 3D? ¿Puede que en el futuro las impresoras sean mucho más rápidas? Pues sí, yo creo que sí. De hecho, hay mucha investigación al respecto sobre la rapidez de la impresión 3D, ¿no? Tenemos impresoras 3D. Hoy por hoy hay una empresa que se llama Carbon, que está produciendo impresoras 3D, o está generando impresoras 3D que producen elementos que antes nos tomaban 3, 4 horas en 10, 15 minutos, ¿no? Y hay siempre, he leído mucha investigación acerca de equipos que están intentando generar impresoras 3D de altísima velocidad, así que hacia allá vamos, ese es justamente la meta, así que estoy seguro que sí. Ojalá así sea. Finalmente, Carlos, un mensaje que les podrías dar a aquellas personas que son innovadoras y están en este aspecto de emprender y tener igual su negocio de impresión 3D, ¿qué mensaje les darías para que puedan tener éxito en un futuro? Muy bien. En primer lugar, algo general, ¿no? Y probablemente suena trillado, pero es realmente cierto, hacer lo que a uno le gusta, ¿no? Solamente cuando uno se levanta y hace y quiere ir a trabajar y tiene el deseo de ir a trabajar, es cuando se da cuenta que realmente ha escogido lo correcto, ¿no? Y para aquellos que están emprendiendo en impresión 3D, les diría, capacítense. Por favor, capacítense, hagan cursos, ¿no? Hagan cursos, estudien mucho. No piensen que por el simple hecho de comprar una impresora, comprar un filamento y que tu impresión salió increíble, bonita, tú ya eres un súper experto en impresión 3D, porque hay mucho más detrás de la impresión 3D para ofrecer soluciones. Así que les pido, por favor, a las personas que quieren emprender en impresión 3D, no solamente piensen que comprar la impresora es lo único, hay que capacitarse.
Perfecto. Y la última pregunta que nos dice Javier Salazar, ¿se puede personalizar prótesis de PIC para pacientes de traumatología? Sí, sí se puede, se está haciendo, todavía están pruebas. Hasta ahora todos bueno, no todos, pero la gran mayoría de los pacientes que han sido sometidos al uso de PIC no han presentado ningún problema, ¿no? O ninguna reacción negativa. Sin embargo, todavía sigue siendo bastante caro o elevado, por ejemplo, un costo que compite mucho con lo que hay actualmente disponible en el mercado. La idea es que la impresión 3D nos presente una solución que sea rápida y que de alguna manera tenga alguna ventaja con respecto a lo que hay. Así que sí, la ventaja del PIC, que es un elemento, es que es lo suficientemente duro y tenaz, y aparte es estéril, es biocompatible, ¿no? Así que sí, es algo que se está estudiando y está ofreciendo resultados muy prometedores hasta ahora. Sí. Perfecto, muchísimas gracias, Carlos, por tu valioso aporte y el mensaje que nos dejaste sobre la producción y sobre la producción que tenemos ahora, sobre todo en las diferencias de las mascarillas que se están vendiendo actualmente. Muchísimas gracias una vez más, muchas gracias a las personas que se conectaron. Recordarles que a las 11:30 de la mañana tendremos un nuevo Cenecit Live, donde estaremos hablando sobre la segunda aceptación de cupos que tenemos en el proceso de admisión. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos. Hasta luego, hasta más tarde. Chao.